están? Muy buenas noches, bienvenidos a Caras Glam. Hoy un programa fabuloso porque viene el gran Ariel Tarico. Somos compañeros de radio, es una persona que yo admiro un montón. Yo creo que es el humorista del momento, ¿no? Pero hay un informe para presentarlo. Muy buenas noches a todos. Genios divinos del alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bella noche. Muy importante todo lo que vos decís, Diego. Entonces va a sorprender, lo voy a matar con esto. Sí, la verdad que estoy harto de pelearme con todo el mundo. Este año fue tremendo, boludo. Porque a vos te sale muy bien la carrera. Digo, estamos pariendo una nueva república, ¿estás? Yo quería entrar en LT10, la radio que se escuchaba en mi casa. Me salía solamente la imitación de Nito Artaza haciendo de Menem. Entonces, por Dios, más que un presidente, soy una anécdota. Y viste cómo caminaba Nito. Otra ganadora. Viva Lionel Messi, qué emoción que tengo. Podemos salir de gira como el dúo Los Jaimes. Y ahí sí. En la vida privada trato de, qué sé yo, de estar más tranquilo y de no ponerme todo el tiempo máscaras. Manuel Adorni tuvo una exitosa carrera privada, digamos. Mira vos. Bueno, digamos. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel, Luis? La estoy buscando todavía. Está acá en Mar del Plata. Hablo con los personajes. Sí, fuerte el aplauso para recibir al señor Ariel Tarico. Adelante, por favor. Pero qué placer. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andás? Gracias por haber venido, que tenés recontra el laburo. Sí, me encantó Te viniste la producido, propuesta, muy así que cara, me vine muy producido, todo. Mirá, Por favor, ya estoy. adelante. Permiso. Sí. Somos compañeritos de radio, pero no nos vemos, porque yo estoy el fin de semana y vos en la semana, pero soy fan tuyo, ¿sabías? Muchas gracias, sí, ahí estamos felices todos los días en el pase a las 10 de la mañana, ahí entre Feynman y Bonelli, y bueno, haciendo cosas con Nacho Giuliani, con el gran Rolo Villar, así que estoy muy contento. Un éxito tremendo, Sí, una repercusión. sí. En esta nueva modalidad, porque viste que ahora la radio es como la tele, todo junto, todo con imagen. Sí, bueno, nos disfrazamos a veces del pase, hacemos locuras, mira. Bueno, venís del hice la promesa. ¿Todavía te duró? Sí, me dura un poquito. Te lo puedes haber dejado todo el mes, te lo puedes haber hecho para todo. Sí. Me gustó, pero bueno, está lindo esto de por ahí proponer cosas de actuación. Claro. Y bueno, Rolo, la verdad que logramos que también se muestre en el streaming, porque los jueves a las 10:30 de la mañana hacemos ahí el Sigue la Joda. Me encanta. En el canal de YouTube de Mitre. Y él se muestra en cámara. Claro. Cosa que a él le costaba mucho. Y se pone gorrito, peluca, lo he visto. Se disfraza, todo. Sí. Y volvió a hacer también personajes, porque era el Rolo Villar que yo escuchaba en la radio. A mí me fascinaba la cantidad de voces que hacía. Ahora, cuando empieza el tema streaming de la cámara, el humorista que siempre nos daba la fantasía con la voz, digo, ¿eso te preocupó? ¿Cómo Mira, se maneja a mí me eso? pasaba algo muy loco año 2002, cuando yo laburaba en LT10 en Santa Fe, que siempre me decían en la radio, ¿por qué hace los gestos del personaje si acá no hay cámaras? Y yo siempre le decía, mira, si no hago cómo pone las manos el personaje o la cara, no me sale. Claro. Entonces era como que ya lo tenía incorporado. Y con el tema del teatro me ayudó mucho. Claro. Ahí Carlito Signetti, que fue mi primer productor y director, me decía, yo a estas máscaras le tengo que poner un cuerpo. Claro. Vos tenés que gesticular, tenés que, hacer todo el personaje, no solo imitarlo con la garganta, meterte también, meterte en la psiquis. Claro. Así que ahora que están las cámaras, bueno, yo trato de disfrutarlo y además de interactuar con la gente que nos mira en YouTube. Claro, ¿no? Y aparte del repentismo tenés un nivel de inteligencia claro, porque una cosa es estudiar un personaje, ir con un libreto y hacer 3 chistes, que ya sabes que va. Pero vos estás en el momento y te metés en. Y tratamos de armar como una especie de pequeño radioteatro, de interactuar, de decir, por ahí yo hago Luis Ventura, Nacho Giuliani hace Laura Ufal, no sé, hay veces que Rolo Villar tira hacia Lucho Avilés y lo traemos de vuelta acá. Y entonces la idea es eso, ¿no? De jugar y también disfrutar del talento del otro. Claro. Que es eso que hay veces me preguntan y dicen, che, pero se llevan bien entre los humoristas, ¿cómo es eso de compartir? Y hay veces que sé que tengo que contar el chiste, rematar, y otras veces que tengo que dar el pie. Claro, como dar un poco el ego, digo, en esa situación. Pero vamos a pasar un poquito por el principio. Nombraste Santa Fe, vos naciste en Santa Fe, empezaste tu carrera ahí, después viniste a Buenos Aires, ¿te costó? ¿Cómo fue? Los que somos del interior, pues siempre tenemos como una historia ahí. Y vos sabés que, bueno, Santa Fe es la ciudad cordial, Santa Fe es la ciudad donde nací, la ciudad que amo y que
todavía tengo familiares y amigos allá, y gracias a que tuve buenos maestros de teatro, o sea, me acuerdo de Rubén Ayala Brenner, de la maestra de lengua que dio el primer taller de teatro en la Escuela Beleno, que era Nora López. Ah, mira, ¿te acordás todo? Después Raúl Craig, que me dio clase de teatro cuando estaba estudiando locución allá. Tuve buenos guías. Okay. O sea, tuve gente que me decía, bueno, dale para adelante, seguí, probá, equivocate. Claro. Y eso me dio LT10, me dio Canal 13 de Santa Fe, me dio esa posibilidad de hacer lo mío cuando tenía 14 años, estaba en la secundaria. Re chiquito arrancaste. Sí, y era, no sé, hoy miro eso y digo, ¿cómo podía ser que dejen a un pibe de la secundaria hablar frente a un micrófono? Y me dejaban salir primero desde la producción del programa por teléfono. Contaste una anécdota una vez que pediste trabajo, ¿cómo fue? Sí, lo que pasa es que yo golpeaba puerta, era la época del demo, de, bueno, vamos a grabar algo, no me dejaban entrar, me decían, bueno, ya vamos con lo tuyo, pibe, dale. Intenso. Claro, y yo lo único que hacía era imitar la imitación de Nito Artaza de Menem. Era, pero por Dios, lo único que me salía era decir, pero por Dios. Y de golpe me salió la voz de un periodista allá, Rogelio Alanís, entonces llamé a la radio haciéndome pasar por Alanís y ahí se sorprendieron y me dejaron participar de un programa los sábados a la tarde y salía por teléfono desde la producción. Y re chiquito, sí, o sea, en secundario, 14, 15 años. Sí, ¿no? Sí, pero era muy lindo, porque era esperar toda la semana para salir los sábados a la tarde un ratito y cada tanto en los talleres de teatro de la escuela, bueno, por ahí imitar a los profesores. Claro. O sea, vos sos un actor que tiene la capacidad de imitar a un famoso, ¿no? Me llamó José Cicala, que es el socio de Machado en la foto, para filmar algo, para hacer algo, un papel serio en muy cine. Bien. Así que me gustó la propuesta y entonces me gustaría también ir por ahí. Claro. Bueno, ¿y te viniste en Santa Fe que con busca una posibilidad o viniste con algo concreto? ¿Cómo arrancaste acá? Mira, primero fue a través de amigos como, bueno, Marcelo Garrido, que tenía contacto en Buenos Aires, él salía para Radio Show, cuando era de Tinelli, tenía Radio Show en Santa Fe y salía con móviles y cada tanto me hacía salir al aire ahí. Después, una vez lo contacta Néstor Dib, que era productor de Chiche en la 10. Y entonces Chiche un día me saca al aire y me dice, bueno, vamos a hablar con jóvenes de todo el país sobre esta declaración de Alfonsín que dijo que tendría que volver el servicio militar obligatorio. Estamos en contacto con Ariel de Santa Fe. Ahí yo salgo al aire y le digo, bueno, le di mi opinión sobre lo que decía Alfonsín, que no me parecía que tenía que volver el servicio militar, no sé, una cosa así. Me dice, ¿y vos qué haces? Y yo le digo, hago imitaciones, Chiche. Claro. ¿Te imaginas? Radio 10, año 2000. Que era un boom tremendo. Hice un par de personajes, corto, y me llama José Luis Rodríguez Pagano y me dice, mandame un demo a Uriarte y Nicaragua, armando el demo, no tuve suerte. ¿Cómo? No, qué sé yo, no le gustó en ese momento. Después Néstor Dib me decía, armate algo así cortito como hace Rolo, personaje con chistes. Claro. Me acuerdo que lo llamaba él haciéndole de Chichi y me dice, menos franela y más acción, pibe. Armate algo bien concreto. Más concreto, claro. Claro, en esa época, no es como ahora las redes, que ves viste, tenés que llamar la atención de alguien para que ponga el CD, para que lo escuche, para que te preste atención, todo eso, tenés que impactar de una. Entonces, bueno, seguí insistiendo. Después me escuchó Héctor Larrea, gracias a Jorge Bacaro, que salía como columnista de espectáculo para LT10. Me escuchó Larrea, me dice, qué bueno lo que haces, mandale a Marchetti, el productor y guionista de él. Y a partir de ahí, bueno, empecé a... Hasta ahora era todo por teléfono. Claro, todo telefónico. Nunca había una cosa presencial. Claro, entonces, primero fue Héctor Larrea, que fui a hacer una prueba ahí a Radio Rivadavia, la última etapa del Rapidísimo, año 2003. Después fue Ronnie Vargas en Cadena 3. Gracias también al operador Leo Cherato, que me escuchó también por teléfono, porque yo llamaba por teléfono para decirle, yo soy imitador, y les hacía las voces ahí, por favor, escúchame. Y bueno, me grababan, pasaban eso al aire, che, gustó. A Ronnie le encantó, me hizo una nota por teléfono para Cadena 3 y anduvo muy bien. Bueno, no quedé igual, no quedé ahí. Y el salto fue en Radio Mitre, que ahí había un casting, querían incorporar a alguien
nuevo, desconocido, Qué bueno. para el programa de Néstor Ibarra. Vos sabés que yo debuté con Néstor claro. en el magazine que hacía Sí, el magazine de la mañana. Y de la mañana y de la Antes, tarde hicimos claro. después. Sí. Y también hice casting yo. Sí, era así. Y bueno, Alejandra Medina estaba. Claro, la productora, sí. Sí. Y cuando di yo el casting, dio conmigo, no conmigo, sino Sí. también estaba incorporando para relator de fútbol y adentro Fantino. Claro. Fuimos los Mirá como vos. elegidos, yo de Sí. espectáculo, y entonces yo era como el asistente de Catalina Drughi, que era la estrella del mundo del espectáculo ahí, y Sí, Ale sí. iba a ocupar el lugar del relator Sí. que hacían la campaña de Boca en ese momento en Mitre, así que esos castings, qué nervio. ¿Y vos qué pero tenías que viste. ¿Te tomaban presencial? ¿Cómo era la Y prueba vos? claro, en ese casting, bueno, primero mandé un demo y entonces me dijeron, sos vos. Claro. Primero era con así voces y chistes muy cortitos. No sé, suponete hacía Flor de la B, hacía Flavio Pedemonti, hacía a Aldo Rico y Luis Patti. Bueno, era como un variadito de actualidad. Y después, bueno, me saca al aire David Rottenberg en el pase que hacía entre Claro. Magdalena y Néstor Ibarra con un audio de la imitación de Kirchner. Y ahí fue como el debut. Y dijeron, Ok. mira, este es el pibe que estuvo- incorporamos ahora, porque yo estaba en la producción ahí Claro, tomando claro, nota. claro. Alejandra Medina me decía, mirás el programa, mirá cómo era todo. Era Era bravísima. Alejandra Por ahí Medina, hablo, pensé. Marta Lamas, Alejandro Fidalgo, como operador, que lo tenías que hacer reír. Tenía- Si lo hacía reír a Fidalgo, decía, listo, ya está, llegué. Entonces, No. quédate acá, mirá el programa y fíjate dónde podés entrar, me decía. Y bueno, ¡Qué presión! Dios mío. yo tomaba nota, Escúchame, decía- ¿y el chiste lo creás vos? Ahora ayuda un poco internet, un poco... Como... y bueno, en esa época estaba Demetrio López, y que labura en Perfil, y Demian Sterman como productores y guionistas. Y después se da esto maravilloso ahora de las redes, que es mucha gente, ahora con esto del pase, me dice, por favor, te mando este chiste, contalo como Santiago Kovadlov, o contalo haciendo Claro, la voz de tal. Y entonces, bueno, hay veces que nos pasamos chiste con Rolo, de, che, lo tenés este chiste, o le doy un libro, Claro. él me da libros, bueno, y Claro, vamos yo veo recopilando. que tenés como una Sí. memoria tremenda, más allá Sí. del chiste, el remate, Sí. de estar pendiente de que te salga la voz, el gesto Sí. del... O de acordarme Una de anécdotas del coordinación, personaje, claro. cosas que vivió el personaje. Sos una Es persona como que- vivir varias vidas. Claro. Y bueno, yo trabajo con Fátima hace Sí. 4 años Sí, y sí. Fátima dice, primero tengo que captar el alma Sí. de la persona que voy a... Tal cual. Entonces ya por ahí estamos Sí, charlando y se mete en sí. la piel de Moria y es Moria Sí, y, y dice y te contesta lo que contestaría Moria. Sí, Yo sí, digo, sí, sí. vos y Tarico tienen como un don. Sí, es un don. Porque- Y después creo que se va puliendo con el tiempo, es decir, con el tiempo después vas adquiriendo otras técnicas, vas jugando en esto de entrar y salir. A mí me gusta más la caricatura, yo soy dibujante, entonces Claro. me gusta llegar a una caricatura del personaje, Claro. y que sea una síntesis y que sea una versión más graciosa y más querible, porque también hago mucho político, entonces tengo que hacerlos un poco más queribles de lo que son. Tu tarea es muy difícil. Sí. Escuchame, bueno, Sí, y sí. por ahí el gran público también te descubre Sí. con Nelson Castro y Sí. esa imitación y muy Sí. generoso Nelson también, Sí, ¿no? sí. Nelson fue primero un tipazo, porque cuando lo empecé a hacer yo en la radio, él laburaba en otro horario a la tarde, y entonces él me llama y me dice, te quiero agradecer porque me divierte horrores lo que haces, querido. Te felicito, muy bien, seguí así. Y al año siguiente nos tocó laburar juntos a la mañana en la radio, y bueno, con Esteban Darano, el guionista, dijimos, vamos a hacer el otro Nelson, que sea Nelson K, que sea un Nelson totalmente Eso es fabuloso. diferente al real, y bueno, él siempre me dijo, yo te sigo, no me digas nada lo que vas a decir antes. Ahora te lo digo Sí. del otro lado. A mí Sí. me tocó ser imitado. O sea, Ujú, Martín claro. Bossi debutó, él Ajá. animaba cumpleaños de 15 haciendo Sí, de Polino. Sí, mirá qué bueno. Entonces cuando llega a la tele, Telefe, en un programa que se llamaba Vale la Pena, Sí. que estaba en mediodía, él hacía, Sí, hacía sí. de Polino. Y a veces te da como cosita cuando te van a invitar, ¿viste? Y sí, es fuerte. Bueno, pero siempre fue con respeto Fuerte. y bien, Sí, pero... sí, sí. Y después me imitaba también Freddy. Sí, Y sí, te hizo da en el como... Bailando. ¿Cómo te da...? Y es como fuerte, sí. Bueno, yo lo que pasa es que soy más radial. Entonces, como empecé primero en la radio,
yo tenía estas anécdotas, no sé, era como que le comentaban a Florencia Lavelle, le dice, che, te escuché en la 100, puede ser que estés en la 100, porque yo la hacía ella como columnista de espectáculo. Claro, y te como salía que si fuera columnista, entonces decía, ay, bueno, hoy vamos a contar unos chimentos de lo que vivimos esta semana en el programa, no se lo pueden perder, porque es como, mira, yo estoy como loco, porque tengo tanta información, así que sentate, serví la pava y tomá el mate y te voy a contar todo. Entonces la gente le decía, no, pero te escuché en la radio. No, no soy yo. Entonces, a mí me gustaba eso, de incorporar el personaje y de que se transforme como una especie de columnista y jugar al principio en la radio, cuando no había cámara, con ese misterio. Claro, claro. ¿Y el proceso cuánto te lleva para armar un personaje o y hay veces captarle? Que depende. Hay con algunos tardo más, me cuesta por ahí el tono o el cantito también del discurso. Con Milei me pasó eso, que al principio lo hacía gritado y después fui incorporando la forma más de hablar de él, así tranquila, viste que cuando hablo así tranquilo, hola Marcelo, ¿cómo estás, zurdo de mierda, digamos? O sea, viste que habla como tranquilo y tiene como otras miradas, otras cositas, y eso fue con el tiempo, con los meses, con... Bueno, el probar, prueba y error. ¿Y qué haces? ¿Ves video? ¿Te miras al espejo? ¿Cómo es tu método? También, bueno, le digo a Ezequiel Mesa, bueno, vamos por acá con el guión, o el personaje tiene estas características. Me escribe 1 o 2 páginas y después veo de acuerdo a lo que me van tirando mis compañeros, o trato de ponerme en la cabeza... Pero te sale idéntica la voz, o sea, más allá de lo que te tiren. Claro, trato de ver entrevistas y decir, bueno, ¿cómo sería esto cuando Diego Sheikman me tira una pregunta, todo? Entonces, después se va transformando el personaje con mis compañeros, al aire. Claro, claro. Ahí se completa. No, es fabuloso. Bueno, entonces volvemos a la historia. Te viniste a Buenos Aires, conseguiste el primer trabajo, te instalaste. Sí, gracias a mi tía Ita, que vivía en Floresta y que todos tenemos un pariente que Sí, la tía Ita que cocinaba bacalao, cocinaba... Me acuerdo que la primera vez que comí fideos con brócoli y con le ponía panceta, muy cocina italiana hacía. Y bueno, fue muy amorosa conmigo, sobre todo los primeros 3 meses. O sea, te recibió cuando te abrió las puertas de su casa cuando venías de Santa Fe. Los primeros 3 meses que era difícil porque Porta me dice, ahí está guita, pucho, ahí está guita. Y después los 3 meses, cuando, anduvo bien el pibe, bueno, le digo, tengo que alquilar. Y le saqué una garantía a Porta. ¿En serio? Firmó una garantía por mí para el primer departamento. Muy buena gente, Jorge Porta, para mí es como familia. Son familia. Y siempre se acuerda de eso. Mira, yo te firmé la garantía, pucho. Bueno, una garantía de confianza total más allá de la vivienda. Bueno, y esa tía buena que te dio ese lugar. A mí mis padrinos me recibieron cuando yo vine de Tres Arroyos. Qué lindo. Y fui el primer año. Después del año me invitaron a que me retirara gentilmente porque ya había colaborado. Claro, bueno, esta tía Ita era la hermanastra de una hermanastra de mi abuela, la tía Lala, que era muy Nini Marshall, era la Nini Marshall de la familia. Todo el tiempo actuaba, se disfrazaba, imitaba. ¿Pero vos tenías como un trato con la tía? ¿La veías frecuentemente? La tía de Buenos Aires no. O sea que llegaste como... Cuando vine para lo de Héctor Larrea en Rivadavia, ahí la conocí y ahí, bueno, vine con mi vieja y ahí nos hicimos muy compinche, muy amigos, y después cuando se dio la posibilidad de trabajar ya con un contrato, me dijo, sí, no hay problema, te venís acá, estás en casa, yo te cuido. Era, bueno, muy, muy maternal y me ayudó muchísimo en los comienzos. Y después de eso, bueno, fue seguir laburando. Al año siguiente estuve en América, en Crónicas Picantes, con Beto Casella y Horacio Cava. No me acuerdo de esa parte. Sí, año 2005. Yo que estaba en Intrusos ahí. Y puede ser. Ahí yo salía en off. No me acuerdo. Y ponían la foto del personaje y yo salía imitándolo. Y después al año siguiente hicimos el Club de los Famosos con Mariano Mena, que es el que está laburando ahora conmigo en la tele, que hace todos los muñecos. Ahí. Qué buen trabajo. Sí, la animación de las caricaturas de José Cerrudo. Y bueno, nunca lo planifiqué yo a esto. Es como que todo se fue dando. Bueno, estás muy apuntalado por tu talento, digo. O sea, te abre puertas. Sí, pero bueno, hay que laburar. Es como, pude hacer taller de teatro con Ana María Yunta, después con Ernesto Claudio y Jorge Vara. También hay que transitar por ahí otras cosas, otros libretos que por ahí que decís, esto lo puedo hacer. Bueno,
hay que desafiarse. Yo creo que el artista tiene que desafiarse todo el tiempo. Claro, Sí. y en un medio que todo te lo devora Sí. rápido, ¿viste? Hablamos Sí. un poco antes, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es viejo ya. Sí. O sea, pasó y ya está. Todo pasa Ahora cada es el vez más clic y rápido. la cosita Sí, y el... sí. Pero también está bueno porque se le dio la posibilidad a muchos. Yo te conté toda la historia de armar el demo, de esperar, de golpear puertas. Ahora está bueno esto, Claro. de que todos puedan mostrar su Claro, talento no en depender las tampoco de redes. de otra Y sí, gente. y conseguir un público. Claro, claro, claro. Sí. Yo contaba el otro día que fui al Movistar Arena a Sí. ver a Mon Laferte, que es una cantante que me encanta. Sí. Y mientras esperaba, me dan como un programa. Sí. Y estaba Juan José, no sé cuánto, agotado. María. Y entonces le digo al director del Movistar, le digo, ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son? Porque están todos agotados Sí. y tiene Y sí. 12.000 localidades vendidas. Sí, sí, Hay sí. como un público de nicho que va a Sí, buscar total. a estos chicos que trabajan a pulmón, Sí. que se editan el videíto solo. Sí, sí, sí. Tuve posibilidad, porque Sí. después, como soy curioso, puedo empezar a averiguar, a preguntar. ¿Y dónde Sí. saliste? No, yo empecé sí, en la pandemia y ponía una sábana atrás y viste, y hoy tienen Sí, sí, una sí. cosa, un alcance tremendo. Sí, eso bueno, lo he hablado ahí en el programa que tengo los sábados en TN. Que es con- muy bueno, que yo con muchos estuve. colegas. Y sí. qué repercusión tiene tu programa, cómo se ve. Y a mí me gusta también entrevistar a colegas humoristas de distintas épocas, ¿no? claro. Por ahí viene el Negro Álvarez, pero también viene Wally Turriaga, la Claro, Jenny. sí. Entonces, Qué cada uno- fenómeno también la Jenny. por eso es impresionante. Entonces le dije, ¿cómo empezaste vos? Y bueno, me Claro. contó todo, que fue por un video que puso en Facebook y a partir de ahí tuvo repercusión. Y bueno, y ahora todo el tiempo produce para las redes, para TikTok, para Instagram. A mí me gusta sobre todo eso, que esa gente antes por ahí tenía La espera. mucho recorrido, esperar, El acomodado adelante. que Marcelo te dé el micrófono, ¿no? El minuto del showmatch. Sí, exactamente. Entonces, Claro. bueno, a mí, yo disfruto mucho de Y ahora los nuevos colegas. ¿Sos ¿no? consciente del lugar que ocupás? Porque sos Tarico y por eso sos el humorista más reconocido, que estás Sí, a bien ver. iluminado por la prensa. No, en realidad no soy bastante inconsciente, No, a ver, sé que tuve mucha suerte y que no tengo nada para contar como historia, viste, negativa de todo Claro, lo... claro. Che, llegué a Buenos Aires y me miraron feo o me costó tanto. Siempre fue fácil porque laburé con gente muy profesional y muy recta, o sea, llegar y estar primero con Héctor Larrea, después con Magdalena, con Néstor Ibarra, después me tocó gente- estar con Lalomir, después con Juan Carlos Mesa, compartir un sketch también en la Todos mañana de Mitre. Números uno en Juan este- Carlos del Misier, por Del decirte. Misier, o que sea, yo lo adoro. gente que siempre me dejó jugar y también fueron generosos porque me dejaron equivocar. Claro. O sea, Santo Biasati, por ejemplo, siempre que terminábamos de hacer un sketch o algo al aire, por ahí cuando le arrancábamos una sonrisa, porque era como a ver, él se ponía, El personaje. terminaba, cortaba, nene, a usted le van a hacer un juicio con esas cosas que dice. Claro. Cuídese. Y te retaba, pero de manera cariñosa. Escúchame, y Sí. haces muchos políticos y Sí. son muy sensibles. ¿Tuviste algún reto, un llamadito, No, alguna es que bajada de algo? Los que son sensibles son los fanáticos, es decir, ahora sobre todo lo estaba viendo con el Mundial, Sí. que teníamos de golpe mensaje de muchos mexicanos, que por qué hacen chistes con esto, con lo otro. El humor yo creo que siempre está, de alguna manera, es como la piedra en el zapato del fanático. El que está fanatizado con una idea o con un político, ese es el que más te putea. El Ah, político ok. real... O sea, no le nunca hubo un importa. llamado. No, en general todos se han divertido. Ah. Y me pasó en la etapa esta con TN, con Diego Sheinman, que muchos de esos políticos que hago, por ahí me los he cruzado y hemos Pero te mandan a intercambiado al decir por aire. asesor, che, decía a Tarico que baje un cambio. No, que no. no. Pues yo me acuerdo cuando te pregunto Sí. todo esto, porque cuando estaba John Sí. bailando y Sí. hacían el Gran Hermano de Claro, Famoso, bueno. estaban muy sensibles todos. Claro, lo que pasa es que ahí tenía mucha penetración y mucha fuerza y era Tinelli como figura. Claro. Interactuando No, pero con llamaba, el aunque no le político. gustaba, Y sí, que no, y un poquito. Bueno, yo siempre esa pregunto, masividad le preguntaba a tenía. Fátima si alguna Sí. vez la llamó a alguien, Sí. o, viste, como hace a Cristina, si alguna vez, no, Sí. nunca tuvo No. problema con ningún artista ni nada. Ustedes son como muy respetuosos a la hora de... Sí, y además es eso, es primero hacer mi laburo, bueno, listo, lo hago. Y después si tiene repercusión negativa, bueno,
me la tendré que bancar, porque es así. Bueno, pero una línea podés bajar un Sí. poco vos al personaje. O Sí, sea, sí, obviamente, obviamente. Una propia, digo, o sea, una de línea eso tuya. me hago cargo y sé que hay veces puede enojar lo que digo. Y el artista tiene que estar preparado para eso, Claro. también, para saber que a veces a algún sector no le puede gustar lo que haces. Pero viste que cuando tocas un político empieza el llamado, Sí, la cosa, sí, ¿viste? sí. Bueno, sobre todo en campaña. Claro. En campaña el llamado es, che, ¿cuándo me vas a hacer? Ah, claro. Ah, si ya llama, te pide. Es como, ay, che, pedido- yo que estoy creciendo, no, estaría bueno que Claro, me... porque Una lo vez pasó recontra- que ¿con quién? estábamos ahí en Solo una vuelta más y yo estaba haciendo a Mauricio. Entonces digo, bueno, pasa que estoy esperando que Karina, le estoy mandando mensaje para ir a comer de vuelta a Milanesa, por favor. No es que he pedido que abra todo el gabinete, pero por lo menos un Dietrich que meta ahí, ya está todo Caputo, está todo Sereger, está el Colo Santilli, uno más. Y lo estaba haciendo y estaba Jorge Macri ahí y dice, yo estoy esperando que Tarico... Ah, mirá. Y dije, bueno, todavía no te tengo mucho. Claro, y sí, porque te das visibilidad. Y sí, pasa eso, pasa. Bueno, cuando Sí. te acordás que Roberto Sí. Peña ganó Sí, con el con Ali De Narváez. Calicat Sí, y Sí, en sí. ese momento se reposicionó la Sí. figura que no era tan conocido Sí, como político, ¿no? Y a Kirchner le costaba, fíjate No le que gustaba salió eso, por ¿no? teléfono. Claro. No fue al piso. No. Le costaba el tema de la parodia, era como mucho más reticente a eso, quizás porque vio lo que fue de la Rúa con Tinelli, quizás tenía ese miedo Claro. de quedar como en ridículo. Y Bueno, entonces, estaba la pica con Clarín, estábamos en Canal Y 13, sí, nosotros, era sí. como un momento fuerte ese. mirá lo que hemos sobrevivido. Hemos pasado. No, Yo pero- muchas veces le cuento Sí. cuando me hacen notas o voy a una escuela así y le digo, yo empecé en el año 99, o sea, de Menem para acá vi Claro. ya casi todo. Claro, claro. Y sí, y hay en momentos donde es más sensible. Yo empecé en el ET10, que era una radio más ligada al radicalismo, Claro. y en ese momento yo lo hacía de la Rúa. Y me acuerdo que el gerente Guillermo Álvarez siempre me decía, pará, dice, pará un poquito, eso no es humor, Claro, dice, es claro. agresión, no lo hagas así. Y yo decía, bueno, loco, estoy Claro, claro. de alguna forma haciendo catarsis, porque la estamos pasando mal, pero bueno, la caricatura hay veces que es sin piedad. Claro. Y el humor a veces que es Y así. no sentís que por ahí como que la gente siempre quiere una vuelta más, ¿viste? Porque se divierte más, te festeja más, te likea más cuando el Y personaje... depende, sí, depende ¿no? de las épocas, depende de las épocas. Bueno, en la época que empezó a hacer meme Alberto, ya era toda la semana te daba algo, te daba un material, una semana era, ahí está el de garganta profunda, poderosa, poderosa. En la otra semana era, bueno, los argentinos descendemos de los barcos, pero los mexicanos, viste lo que son los mexicanos. Y era todo el tiempo y era imposible superarlo. Hay veces que decía, no, es más gracioso el real que lo que hago yo. Escuchame, Tarico, ¿y vos sos, Sí. ¿sos gracioso en tu vida o cuando No, se apaga, soy un se apaga? amargo total. Ah, claro. No, en eso soy Ah. muy amargo y hay veces que me pasa que soy más de escuchar o de ser como una esponja. O sea, trato en los momentos donde no actúo Claro. de estar tranquilo y hablar poco. A mí me Como pasa que que... me cansa mucho por ahí el hecho de Dar, dar, dar. y hay veces que sí, en mi casa me tienen que pinchar para que hable. Claro, Soy ¿no? así. Yo siempre digo, mis amigos nunca Sí. me quieren invitar ni a la salida ni nada, porque yo soy como aburrido. Claro. Porque a mí se me termina Sí. el polino cuando termino de Sí, laburar. Sí, es eso. O en realidad también disfruto las anécdotas de mis amigos. Ahí lo que hago es relajarme más y disfrutar más o de los chistes de mis hijos, de cosas. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos hijos. Sí, Bueno, también dos. tenés una actividad. Preadolescentes, sí. Ah, ¿cómo Sí, está sí, ese sí. tema? Todos Sí. mis amigos están pasando la etapa de sus hijos Estamos en esa adolescentes. etapa, estamos en esa ¿qué edad etapa. tienen? Que cuestionan al padre, tienen 14 y 11. Cuando hablo con un amigo mío Sí, y me dice, sí, sí. siento que mi hijo me odia. Bueno, eso. No, Juan, Sí. es así, le digo. No, pero ya es me un dice, momento. ya cuando hice esta al Dibu me dice, qué ridículo que sos, papá, pareces un viejo. Ya es directo. Ah, ¿sí? Sí. Claro, porque aparte nuestras generaciones, yo soy más grande que vos, pero digo, Sí. nosotros tenemos cierta, nos guardábamos que No, ahora pensáramos es sin algo, filtro no, total. ahora es sin filtro, ¿no? Sin filtro total, sin respeto. Claro, todo. sí. Pero- Todos mis amigos tienen hijos adolescentes en pero este me momento, que están divierte. pasando un momento... Claro, pero a mí me ¿Y divierte. acompañan tu trabajo? O Sí, bueno, están cada tanto vienen a verlo. O sea, yo trato Sí. que no sea una presión. Ok. Trato de que no sea como un mandato. Ok, que tienen hay que ver a seguir. papá que acompañar el... A Lisandro, el más chico, le gustaba por ahí estar tras bambalinas,
ver cómo era el funcionamiento, ver con la gente cómo se reía, qué sé yo, el público, cada tanto aparecer así, pero no... Trato de no exponerlos y que no sea como, bueno, tenés que seguir esto porque es como una carrera, es un... Claro. No, O sea, que sean lo que están quieran. en secundario ahora, o sea, que Sí. tienen un camino todavía para recorrer. Sí. ¿Viven acá con vos o están de la familia acá? con Anita, mi mujer, y bueno, y estamos los cuatro. Mi vieja también se vino a vivir acá a Buenos Aires, a Buenos Aires, como decimos en Santa Fe. Claro, sí. Así que la tengo cerca. Y tengo pariente también en Reconquista, provincia de Santa Fe, así que cada tanto me gusta ir allá y ahí sí disfruto. ¿Y entre los humoristas tienen amistad, grupos, más allá de los chicos que trabajas en Mitre? Y mirá, además de Nacho Buliani y Rolo, bueno, soy muy amigo del Pato Venegas, de Fer San Martín, de Mauri Hortac, que también los dos somos de Santa Fe. Y cuando yo me vine a Buenos Aires, él también se vino para Videomatch, para Showmatch, para imitar a distintos cantantes y somos como muy amigos. Después de las nuevas generaciones, bueno, también con Milton Re, con Iván Ramírez, nos llevamos bien. Estuvimos en el sketch de La Nata, ahí con varios, con Laurita Bruni, la Gladys Florimonte, que me mata. Por favor, Gladys. Me mata. Gladys es una genia. Memo Cenas también, Martín Bilic, Cristian Alonso. Y bueno, y cada vez que nos juntamos nos divertimos. Hicimos el año pasado para mi programa un encuentro con todos los imitadores que andan dando vueltas ahí en el Politeama. Y me gustaría a futuro, sí, tener un programa donde pueda darle pie a mis colegas, donde, o sea, relajarme y decirle, a ver, ahora yo quiero decir, ¿y qué diría? Claro. Y disfrutar del otro, o sea, dar el pie yo y relajar más esto de hacer todo el tiempo personajes. Claro, porque en el caso del humorista lo vivo con Fátima todo el tiempo. ¿Y cómo diría Susana? ¿Y cómo diría Moria? Y a mí me pasa al revés. ¿Qué pasa con Wanda? ¿Y qué pasa con la China? Entonces como que como cada uno está como enfrascado en su profesión, que es como que está con el futuro me gustaría tener o participar de un programa donde sea la información mezclada con el humor. Claro. Y que bueno, que desfilen distintos humoristas, como era el Rapidísimo de la Rea. Claro. A mí me gustaban las locutoras que tenía Rina Morani. Y María Esther Viñola. Con esas risas. No sé si en TikTok, yo soy fanático de TikTok, sabelo, mi Biblia, yo la vida la rijo a través de TikTok. Bueno, hay muchas cosas retro que ahora se revalorizaron. Todo cortito, 15 segundos. Y me cae un video de la locutora. Eran re adelantadas, porque el video tenía como 40 años, eran re zarpadas y se reían de todo. Sí. Bueno, ahora María Isabel Sánchez es brillante con nosotros, aparte es de dar el pie, de nosotros reírse, apoyar. Mira lo que te digo, nosotros inauguramos Radio 10. Claro. Era Daniela Haddad, ella y yo hacía la parte de espectáculo. Imagínate los años que han pasado y laburadora. Digo, los años que vos madrugamos ya te ganaste el Martín Fierro de platino de por vida. Cual. Digo, pues, 40 años levantándote a las 5 de la mañana. Ni hablar. Y además siempre predispuesta para todo tipo de joda. Bueno, ahí en Mitre, yo empecé haciendo teatro con Marcela Giorgi, que ella imitaba a Cristina, Marcela, y yo hacía de Néstor. Y empezamos haciendo teatro año 2007, 2008. Después, bueno, Mariel Di Lenarda, que es una genia total, La Negra Verón. En la radio hay buen clima. ¿Te adaptaste? Porque habías tenido un periodo en Rivadavia, cambiar de grupo, a veces como un cimbronazo, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo en Rivadavia con Nelson, laburando, que también ahí se generó algo muy loco, porque era de golpe improvisar en los pases con Johnny Viale y después a la mañana con Longobardi, o sea, también de golpe dije, mirá, estoy laburando con Longobardi, estoy laburando con gente que yo la admiraba. Es que vos sos grosso, Dani. Sí, bueno, pero de golpe... a mirarte en el espejo vos. Me pasa esto, que cuando de golpe estoy con alguien que yo lo veía en la tele, digo, y ahí me acuerdo del pibe de Santa Fe que soñaba, y que decía, bueno, en algún momento me va a tocar o voy a hacer algo así que me sigue emocionando eso. Y aparte de esa cosa linda, te emociona, sí. Sí, me sigue emocionando eso. O sea, no lo puedo creer todavía. Y eso trasciende, porque tenés, además el talento es como una humildad, conservar esa cosa. No, tengo mis momentos de creérmela. Todos tenemos me la he creído, me la he creído. He sido soberbio, me la he creído y me he dado los porrazos a tiempo. Ok. ¿Y cómo bajas con terapia, con familia? ¿Cómo acomodas los patitos? Bueno, esto se acuerda siempre, Diego Pozo de la 100, yo le decía en un momento, yo quiero tener un programa ahora, quiero tener un programa, qué sé yo. Y bueno, finalmente no se dio lo del programa.
y él me acuerdo que me dijo, bueno, te respeto que fuiste por la camiseta del Barcelona. Claro. Dice, te va a costar esto, pero bueno, te va a servir esta experiencia o este golpe que no lo puedas hacer porque no estaban las condiciones en ese momento, para después rearmarte y hacer otra cosa. Y después de eso hice un programa en Radio El Mundo, que fue buenísimo, que estuvimos con Marcela Godoy, conocí a Marita Monteleone, Luis Salerno, la gente del mundo, y ahí hicimos un programa donde era, bueno, de golpe venían colegas, de golpe venían columnistas donde hablábamos de otros temas, no solo de humor, y bueno, terapia sí, tuve Betty muchos años, mi psicóloga, y ahora tengo otro. Para acomodar los patitos. Pero siempre sí, trato de tener esos espacios como de bajar y de hablar, que hable Ariel. Claro. Y no los personajes. Tanto personaje adentro. Sí. ¿Y cuál te gusta más imitar a vos? Y por épocas tengo. Ahora me divierte mucho Santiago Kovadlov por su forma de hablar, porque con esta forma así tan respetuosa que tiene, puedo decir también alguna que otra grosería. Y entonces me gustó hacerlo porque a él se lo comentaron mucho, vino, me felicitó, entonces es como uno de los últimos que empecé a hacer. Después en tele, bueno, me gusta la Chiqui, hacerla, en tele y en teatro me gusta la Chiqui. Me encantó cuando te contaste con ella en la mesa y eso fue como fuerte. que la ubicaste, ¿no? La propia No, Chiqui. porque me dice, a ver, imítame, querido, a ver. Y entonces le dije, a ver, mírame a los ojos, ¿qué te dirías a vos? Y se quedó así, impactada. Sí, y fue un estuvo momento buenísimo. pero fue también muy tierno ese momento. Fue muy tierno. Y además me dijo, ojalá que después de esto vaya la gente al teatro. Y bueno, y la verdad que a partir de eso fueron 2 años de Sean de Termos y Mabeles que hicimos con David Rottenberg ahí en el Politeama, que fueron increíbles, porque nos produjo Campanella y tuvimos la suerte de que vengan los tipos que nosotros admirábamos. Claro. Vino a vernos Luis Landricina, vino Miguel Ángel Rodríguez, vino Fernando Bravo. ¿Te condiciona un poco Gabriel cuando Acher. te avisan que hay alguien famoso? Y sí. Sí, ¿no? Sí, un poco sí. Me da un poquito de miedo, pero automáticamente los incorporo así y trato de devolverle todo lo que ellos me dieron. O sea, en el escenario trato de decir, bueno, además, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, yo siempre le digo, bueno, gracias a vos, que yo te veía en la tele, empecé a hacer esto. Yo te copié en La Nata, que hacía, hola, boludo, ¿qué haces? ¿Estamos al aire? Avisá, boludo. Yo te empecé copiando en La Nata que hacías vos en Showmatch, entonces trato siempre cuando están esos grosos de decirle, gracias a vos yo estoy acá. Yo trabajé con Miguel, hice una revista Sí. en el Broadway y hacía a un Minguito Sí. que era impresionante. Hermoso, el personaje hermoso. de Minguito. Sí, aparte, sí. Que aparte que era el papá de la Su que era pareja, su mujer sí. en ese Sí, momento. sí, Y Sí. nada, yo, bueno, siempre te lo digo, y le digo a Fátima, yo, la persona que puede captar el alma del otro, porque una cosa es disfrazar, Sí. o hacer 3 chistes que sabés que tienen buen remate. Ustedes, vos como Fátima, incorporan la persona. Yo estoy al lado tuyo y te conozco y conozco Sí. a la persona que haces y siento y percibo que estoy charlando con esa persona. A mí me parece que en el mundo no hay muchos casos. No. Bueno, ahora Ahí- hablé con un colega español, justo Carlos Latre, que es muy bueno. Sí. Y previo al partido, así, nos hicimos chanzas y bueno, y es uno de los mejores en el mundo, o sea, porque también hace esto de con poca caracterización, o sea, con poca peluca, se transforma en el momento y es muy físico. Yo soy muy físico, me gusta mucho Jim Carrey, él empezó también Claro. haciendo imitaciones así físicas más que de la voz. Y a mí me gusta actuar, o sea, me gusta así. Incorporarlo. Incorporar al personaje, incorporar la pose, Y te lo ve, y los lo movimientos, ves, las manos. La gente sí, te lo ve. eso. O sea que yo hace un par de años estuve en Chile haciendo de jurado de un reality que se llamaba El Retador. Ajá. Y una de las opciones era imitación, el rubro de imitación. Y la gente, había imitadores perfectos. Por ejemplo, había unos Pimpinela. Yo le mandaba a Lucía Galán el video Sí. y decía, soy yo. Ahora después te voy a buscar, te voy a mostrar. Pero Sí. a diferencia de ustedes, viven por ese personaje. Sí. O sea, un único personaje. Y vos Sí. incorporás todos, Sí. una rama y una Trato de jugar un poquito con cada uno, sí. O sea, me parece que, por eso digo que Bueno, me pero parece eso me lo dio la radio, la actualidad. O sea, el hecho de, che, salió tal ministro hablando, fíjate cómo habla el tono. Me acuerdo que Néstor Ibarra dijo, che, ¿escuchaste cómo sale Aníbal Fernández por teléfono? Tiene un tono de voz grave, empecé a hacerlo. Y entonces
lo hice, después hice a otro más. La radio te da eso, la actualidad y cambiar de un personaje al otro. Yo no podría hacer todo el tiempo el mismo porque me aburriría. O sea, y además soy Géminis, siempre tengo que estar cambiando todo el tiempo. Es mucho más complicado, supongo, hacer mujeres para el varón, ¿no? Como para la mujer, es más complicado. Sí. Y además, bueno, tanto Fátima como Laura Bruni o Ale Fidalme también son muy buenas caracterizando, y hay algunos personajes que obviamente llegan mejor ellas que yo. Yo trato de hacer acercarme lo máximo que puedo, y por ahí, si no me sale el tono, bueno, jugar más con la caricatura. Y también más como hacía Gasalla, ¿viste? Claro, sí. Y digo, también han usado, nombraste el programa de La Nata, el tema de las máscaras. Yo sé que se sufre un montón, horas de pegamento en la cara. Bueno, ¿no? el laburo que en su momento para el teatro laburaba conmigo Lucas Rodríguez, un gran caracterizador. Después en la tele estuvimos ahí con los Parrilla, Parrilla Boys, todo el grupo de Andrés Parrilla, que habían laburado con Gasalla, con Miguel Ángel Rodríguez. Y sí, desde temprano pero lo que pasa es que toda la secuencia era muy divertida, porque llegábamos, desayunábamos, estábamos ahí charlando con los colegas, nos cagábamos de risa, y mientras te van pegando, es muy loco eso, que te van poniendo, por ejemplo, el bigote de Alberto Fernández y ya te ves en el espejo y empezás a hablar como él. Decime cosas lindas, Polino. Tenemos algo ahí para ver, a ver. Tenemos algo de una caracterización, algo para que la gente vea, porque es un trabajo de horas cuando tenés que... nosotros vemos en la tele el trabajo terminado. Mucho tiempo, es un montón. A ver si podemos poner vamos a ver una imagen. ¿Cómo fue? Mira, con La Nata, la evolución. Primero laburamos en Canal 26. Mira. En el cable, sí, en una etapa muy especial, porque el 2009, 2010 y 2010 no hacía tele de aire, entonces yo lo llamaba a él por teléfono y él se imaginaba los personajes, todo, y era un laburo muy libre. Era muy... En eso nunca te ponía límites. Bueno de él y un rating. Sí, incluso él decía, vos sabés que llamé a muchos humoristas y se asustaron, boludo. O sea, se cagaron las patas, ¿me entendés? No quisieron estar conmigo después. Y después, bueno, pasó el tiempo y el elenco se fue agrandando. O sea, primero estuvo Fátima, estuvo Martín Bilic primero, después Fátima, después Mareque, después Memo Cenas. Bueno, se fue sumando gente, y los últimos 2 años a mí me gustaba sobre todo porque era actuar. Claro. Era no solo imitar al personaje, sino hacerlo dentro de una situación graciosa. Claro. Y bueno, teníamos muy buenos directores, Fer Espinosa estaba. Bueno, fue un programa que marcó como guionista. Marcó un cambio en la televisión, otra manera de hacer política de la tele. Y política con humor. Claro, política mezclada con humor. Claro. Y esos 2 últimos años yo los disfruté muchísimo. Claro. Sí, los viví como una gran experiencia, porque era hacer como se hacían los sketch antes. Claro. O sea, era grabar varias tomas, se hacía un laburo de escenografía también impresionante. Otros presupuestos, Tarico. Otros presupuestos. El mundo cambió. Pero no fue hace mucho, Bueno, pero así que ¿quién te dice? Pero cambió todo un montón, sí. Cambió un montón, sobre todo lo económico, también las posibilidades de laburo. Yo creo que a futuro estaremos todos juntos en la Casa del Teatro. Y bueno, y nos van a poner una camarita el otro día, ahí. Te cuento, la traje a Linda Pérez y le hice un homenaje. Yo cualquier cosa voy con el tape y para que me dé la cama. Le digo, mirá. Es una entrevista interesada. Nuestro futuro es la Casa del Teatro. ¿Me estás ahorrando? Sí. Yo todos le pregunto siempre lo mismo. Pero disfruto. O sea, ¿Sos gastador? ¿Te gusta gastar? Sí. ¿Qué cosas te gustan comprarte o invertir? Viajes. ¿Te gusta viajar? Los viajes. ¿De qué signo sos vos? Géminis. Geminiano, me acabas de decir, claro. Por ahí me aburro, ¿viste? Me gusta mudarme, me gusta viajar. Pero la mudanza es un estrés, no es un estrés la mudanza, ¿viste? Sí, pero me gusta mover las cosas. ¿Agarras toda la familia o te gusta irte solo unos días? No, sí, vamos con toda la familia. Bueno, en eso nos gusta. Recorrer, conocer distintos lugares. Bueno, este país es maravilloso. Claro. Eso lo que más disfrutaba la gira era eso. Claro. Conocer los teatros que hay en todo el país.
el Y la teatro gente, histórico que sí. hicieron los tanos, los gallegos acá cuando vinieron y que decís, qué maravilla. Hay teatros divinos y otros que están re descuidados, que Sí. te da una pena, ¿viste? Sí, Decís, sí, uy, sí. cómo no está cuidado. Tal cual. Porque, y qué buena devolución de la gente, ¿viste? Sí. La amabilidad que te esperan en la salida, Sí. que te vienen tomando una cartita. Y es como de golpe juntarse con gente que estuvo toda la vida apoyando, porque hay gente que Claro. me dice, yo te escuchaba cuando vos estabas con Petinato, que hacías el TV's English Method, entonces se acuerdan Claro. del sketch y del momento. Decía, cuando yo llevaba a mis hijos, vos me acompañabas. Claro. Entonces, cuando te cuentan esas Marcando historias, épocas de la vida de la gente. sí, eso es increíble. Sí. Y de todos los Sí. coequiper que tuviste, ¿con quién te sentiste más cómodo? O sea, ¿De qué? ¿De conductor? claro, el conductor, ¿viste? Sí. Que sea gamba, que Sí. o que te case la onda rápido, Sí, que sí, sí. me aliviana un poco. Bueno, Nelson fue como un gran partener. Y también descubrimos, gracias Sí. a vos, una Sí. parte de Nelson que por ahí el gran Sí. público no conocía, Claro, sí, el sí. atreverse, porque por ahí, igual que Santo Biasati, que Sí. sabemos que no es tan rígido como se mostraba, sí, sí. pero en el caso de Nelson, Ser un Javier Portales, sí. se mostró como Sí, una... y de tentarse por ahí, Y- en eso, bueno, fue uno de los mejores, Nelson. Y ahora también con Feynman y con Bonelli es muy gracioso, porque hay veces que Feynman es muy Bonelli gracioso. viene y dice, bueno, a ver qué vamos a hablar hoy, está subiendo el dólar, qué sé yo, chicos, y por ahí le tiramos por la cabeza como cualquier tema, y explota. Y Feynman es muy Feynman divertido, también, contrariamente a lo es que la muy gente divertido. cree. Yo trabajé un Sí, montón sí. con Eduardo y Sí, es sí. muy gracioso. Lo que pasa es que viniste fumado, querido, por favor, estás fumado. Hay veces que te dicen así. Tal cual te sale igual. Y bueno, es muy bueno porque además lo que logramos con Rolo y con Nacho y Mariel Di Lenarda también, es que hay veces se quedan así como si estuvieran en el teatro y se divierten Claro. de la cosa que armamos nosotros. Así que en eso también, bueno, Lalomir, ¿quién más? Fue muy bueno. Juan Carlos Mesa también era divino porque venía con el guión y te decía, Ariel, podés decir esta línea, este personaje que escribí es así, así, así. Y era una persona amorosa. Sí, muy- maestro, muy lo que copada. quiera, lo que Claro. quiera. Claro, Así claro. que sí, con varios. Daddy Brieva también, cuando le tocó a él ser conductor de Radio Mitre 2007-2008, también fue muy consejero conmigo. Yo era más pendejo y muchas técnicas de humor, muchas cosas. Ok. Yo conversaba con él y disfrutaba mucho de eso, de los consejos que me daba fuera del aire. ¿Y pensás en algún momento transmitir esto, dar así o seminario para chicos nuevos, Sí. a guiar un poco, como te Sí, guiaron a sí. vos con todo lo que aprendiste? Sí, a futuro sí. La escuela de humor de Tarico tiene que salir ya, ¿no? No sé si la 20. escuela, pero el Porque hecho viste que hay de para estar con conservar- otras generaciones Claro. y de transmitir Porque hay maestros de teatro, sí. hay conservatorio, pero alguien que solamente quiere dedicarse Sí. al humor, como por ahí un buen guía, un Sí. buen maestro, sería Sí. es Sí. interesante como... Yo te digo, ya confesé acá que me gustaría hacer tipo un programa rapidísimo. Claro. También me veo, atención Ah, corta, por como favor. gerente artístico. Como diciendo, mira, Polino iría bien con esto, Sí. vamos a juntarlo. Che, ustedes dos trabajen juntos, Ok. yo los voy a guiar, vamos a sacar lo mejor de cada uno. Claro. Eso me gustaría. O sea, como un gerente artístico, claro, de talento, ¿no? Sí. Maneja- Así que Porta, voy por tu puesto. No, Porta está con las noticias, ¿viste? Yo voy y lo enloquezco, yo con mis grabaciones, me acompaño en el estudio. No, son bárbaros. Y vos lo haría súper genial. ¿Tenemos alguna foto? Ah, mira. Eso es una- Esta es una. Ya me acuerdo de esta nota. Revista Semanario, ¿puede ser? Y sí, puede ser semanario. Esto es del archivo de perfil, ¿no? Debe, Que me claro, estamos- Sí, en Palermo. Esto puede ser ¿En qué para. año? Yo trabajé en semanario. semanario. ¿Qué año sería esto? Esta es Noticias. Mira cómo me acuerdo. Revista Noticias. Esto fue para Revista Noticias, sí. O sea, cuando empiezan las primeras notas como de gráficas, como que sentís como Sí, también como una sí, pisada, yo las guardaba, ¿no? Claro. Yo las guardaba todas. Sí, esto fue Revista Noticias. ¿Estabas con una tocada de acordeón? Año 2011, mirá. Mirá. Te doy la fecha todo, mirá la memoria que tengo. ¿Y qué te pasaba en tu vida por esos años? Y en esa época, me acuerdo que estaba con Chiche trabajando ok. en radio, que era muy loco porque también me decía, bueno, a ver, contá otro chiste, voy a hacer otro personaje. Porque yo laburé con Chicho, Sí. hablemos que lo amamos a Chicho, pero tiene un carácter Sí, bueno, a la hora de era eso. laburar. Sí, sí.
o era la mesa llena de columnistas y no hablaba nadie. Y te decía, bueno chicos, no tengo tiempo, tengo que ir con la información con el móvil. O sea, fue uno de los tipos. ¿Cuál era, en memoria o posmemoria? No, Hola Chiche, Hola Radio Chiche. Mitre, del 2009 al 2011. Y me acuerdo que una vez nos hizo un reportaje a cada integrante del programa, Bien. hasta el Croma, el operador, le hizo un reportaje, cada uno contó su historia. Y fue uno de los mejores programas que yo presencié de la Eres historia. un genio, como Porque productor y como te saca, periodista. o sea, sabe qué preguntarte, escucha y de cada uno sacó algo. Sacó algo que a uno lo hizo emocionar, a uno contó una historia que nunca había contado. Y bueno, de Chiche sí, me acuerdo de... Es bravo, pero cuando se enojaba... No, y aparte el catering, por favor chicos, manden comida a la radio. Decía, y la mesa llena de comida, y era... Yo hago memoria... Y además cómo producía en el momento. En el momento te O sea, para mí es el único que tiene agenda propia. Claro. Que vi que construye la agenda en el momento. Y cómo lleva la entrevista, cómo sabe buscar. Yo hice memoria, el programa de memoria con él, y yo hacía el móvil, pero el móvil lo hacía dentro del estudio con un croma. Entonces estaba al lado, entonces Chiche decía, adelante móvil 1, y yo estaba ahí al lado, te hace todo vos. Claro, para un pibe que tiene 20 y pico de años, había que adaptar la cabeza a un tipo tan veloz como Chiche, y yo aprendí un montón en ese tiempo que pasé ahí. Porque ahora nos parece gracioso y nos parece que todo tremendo, va. Pero en esos momentos era acuariano, tipo como yo, como con esa mentalidad, y se aprendió un montón. Pero también me parece que la historia de los jefes fue cambiando, me parece que se fue como alivianando, ¿no? Porque en general... Sí, lo que pasa es que antes eran jefes y guías, había una historia, también, bueno, era más autoritario. Todo. Yo empecé con Lucho Avilés, imagínate, te creció con Lucho Avilés. Ahora es más blando todo, pero aprendías mucho. Claro. Yo aprendí mucho, o sea, tuve la suerte de entrar justo en esa etapa donde muchos estaban en la madurez. Claro. Y entonces aprendí mucho de verlos a ellos. Claro. Y de las anécdotas que por ahí eran de los fracasos. Claro. Larrea tenía una frase hermosa que me decía, hice un programa últimamente que la gente ignoró con mucho entusiasmo. Para definir un fracaso. Claro. Me pareció extraordinario. Esa frase es así que tenían. Hay una frase en la última película de Almodóvar, la que está en cartel, de que la protagonista era directora de cine independiente. Entonces cae en un hospital y la enfermera le pregunta ¿qué haces? Y dice, soy directora independiente. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, una persona que hace películas que la ve muy poquita gente y se le llama película de culto, porque no la ve nadie. Sí, así. Pero nada, bueno, un recuerdo a toda esta gente que has nombrado, que he trabajado con todos tus compañeros y por supuesto Chiche más vigente que nunca, está acá en NET, está en la radio, está en todos lados. Le digo, sos Highlander, Chiche. Porque da batalla con su salud y está y siempre con ganas. Y además seguramente cuando él está internado ya está viendo qué nota hacer o qué contar de lo que ve. Y claro. Eso es extraordinario. Eso es único. Bueno, y para adelante, ¿qué viene entonces? Tenemos. Y para adelante, bueno, seguimos ahí a la mañana en Radio Mitre, hacemos el streaming los jueves después de las 10:30 con Rolo y con Nacho Bulián. Y estamos armando algo. Viendo que porque la gente te quiere ver, la gente te quiere ver de cerca. Estoy viendo qué puedo hacer ahora en el teatro. Seguramente, bueno, vamos a hacer algunos eventos para la rural, para que la gente ahí nos vea y mostrar esto que hacemos todos los días, de la radio con público, que siempre me divirtió. Y cuando estás con la gente, ¿cuál te pide más de los personajes? Y mira, me piden mucho, bueno, Nelson es uno, Mirta, Carlitos Pagni también es otro que a mí me gusta hacerlo porque parla en italiano, y recuerdo cuando yo era alumno de la Dante Alighieri di Santa Fe, entonces parlo en italiano, me gusta pronunciar Scioli, Daniel Scioli, los apellidos italianos, así que recuerdo un poco esa época con Pagni. Después me gusta mucho también hacer Jaime Durán Barba, es otro personaje también extraordinario. Claro, y algunos que van desapareciendo y se van reciclando. Y hay algunos que se quedan ahí y después vuelven. Claro. Melconian también es muy divertido porque siempre, claro, se va, ojo, guarda, cuidado que se puede ir todo a la mierda. Yo no quiero asustar, pero tiene mucha onomatopeya. Sí, claro. No, para mí me gusta Patricia también. Patricia, bueno, Patricia me gusta ponerme la peluquita. Claro. ¡Masa!
Massa, mirá, nosotros tenemos un objetivo bien claro. Viste que además tiene mucho movimiento, Pato. Es así. O Luisito Ventura, que tiene mucha información. Bueno, nos conocemos de hace mucho. Vos sabés que yo tengo código Polino y las cosas que tengo guardadas tuyas no las voy a mostrar porque tengo códigos. Averigüen. Las manitos. La manita para adentro. Sí. Luis habla para adentro, Sí. ¿viste? Bueno, Fantino me gusta también. Sí, Ale Fantino también. Porque, bueno, ahora tenemos una mesaza llena de grosos. Está Patito Bullrich, está Luisito Ventura. Marcelo Polino, por favor, tirá la bomba. Yo sé que vos tenés mucha información. Por favor, grosso, acá tenés que tirar la bomba. Tenés que decir qué se viene en materia de espectáculo para el verano. Dale, ya, tiralo. Tirá. Te sale igual. Tirá, pará. ¿Vos me estás diciendo que me sale igual? Tal cual. No, sos tremendo. Vos seguro que leíste McLuhan, ¿eh? Claro. Teoría de la comunicación, ¿eh? Viste que cada tanto... Sí, sos estudioso. Porque cuando yo lo conocí a Fantino no era estudioso. Cuando dimos la prueba en Mitre, Fantino tenía el pelo largo, rubio, hasta Claro, acá, me hasta hizo la cintura. la prueba Anselmo Marini. Claro, y dio Ahí la que era jefe de locutores de Radio Mitre. Claro. Ahí en calle Mansilla. Ahí fuimos todos a dar las pruebas. A mí me estuvimos tomaban todos. examen Sí. de chimentos. Claro. Entonces yo tenía que llevar todos los días 5 chimentos. Entonces, Alejandra Medina, pero me tomaban examen de verdad. Y a veces eran muy crueles, Claro. porque Sí. no había redes. Esto chiquito, esto no sale. Pero no había Viste que te redes hacían así. sociales. O sea, entonces yo me Te iba tachaban la hoja, Yo todo. me pasaba la noche yendo a los restaurantes de la Costanera. Iba a la peluquería de Miguelito Romano todos los días a romper la bola. Porque tenía que conseguir información. En esa época no había celulares. nada. Teníamos que ir con un fotógrafo. Y cuando nosotros estábamos en Mitre, la primera época, como solamente había celular para los importantes que hacían la calle con política. Entonces nosotros salíamos y teníamos que hacer un móvil con cospeles de los teléfonos, de la antigüedad. Y se cortaba a veces el Y cosplay. había que poner porque tenía que dar la información. Porque el periodista de espectáculo no tenía tanta relevancia en ese momento en la estructura de una radio, entonces así lo hacíamos, pero bueno, Sí, sí. venimos bien de abajo, Tarico. Venimos del siglo XX, venimos de ese siglo, ¿no? Tenemos esta cosa medio nostálgica, ¿viste? Está bien, me encanta, a mí me gusta recordar. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos Dale. charlando. Un placerazo hoy, ¿eh? Lugares que se convierten en hogar y oportunidades que pueden cambiar tu futuro. En Franca Montillo Real Estate te ayudan a encontrarlos. Son la primera red inmobiliaria argentino, Dubái, donde la confianza abre las puertas a tu próximo gran paso. Franca Montillo Real Estate cuenta con un gran equipo de asesores con amplia experiencia en el rubro. Si estás pensando en comprar, vender o invertir, búscalos en Instagram, @Franca Montillo Real Estate o al teléfono 11 70 05 3527. ¿Ya pensaste tu viaje para el 2026? En Altis Viajes te acompañan desde el primer momento hasta tu regreso con la atención personalizada y más de 10 años de experiencia. Familias, parejas, amigos o empresas, tu próximo viaje empieza en Altis, porque en el 2026 el plan del año es viajar. Si soñás con transformar tu casa, Carlota Design crea espacios funcionales, cálidos y con estilo. Diseño de interiores y remodelaciones. Encontrarla en Instagram como @cd.carlotadesign. Si buscas máxima tranquilidad, cuidado profesional y visitas las 24 horas, elegí el hogar del Dr. Obando, geriátrico en Castelar, respaldados por más de 40 años de experiencia. Desde hace más de 40 años, en el Hogar del Dr. Obando nos dedicamos a cuidar a tus seres queridos. Podés visitarlos las 24 horas. Conocé el Hogar del Dr. Obando en Castelar. La imagen habla antes que las palabras, por eso te recomiendo Nahuel Hair Studio en Nordelta, donde encontrarás un equipo apasionado por la belleza. Estilo y excelencia se unen para crear looks que destacan. Seguilos en @Nahuel Hair Studio o escribiles al 11 31 24 38 55. Qué lindo estos divisores de ambientes y parasoles Musharabi. ¿Los conoces? Además son eternos y súper livianos porque son de aluminio. Mamparas, barandas, Musharabi y más en shower.com.
Seguimos en Caras Glam. Qué lujazo, ¿no? El humorista número 1 estuvo con nosotros. La verdad que te quiero agradecer, Ariel, porque me hiciste reír, me divertí. Bueno. Pasé una charla, Yo también, una la pasé tarde, muy bien, una noche gracias. divina. Así que nada, bueno, momento del brindis. A ver. ¿Por qué brindamos? Y brindo por el amor a la profesión, por Bien. esto de amar lo que uno hace, por amar este laburo que es tan lindo de darle alegría a la gente. Que así sea. Gracias, Ariel. Gracias Marcelo. Por favor, nosotros nos seguimos acá en Caras Glam. Salud. Salute.